Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este nuevo House View de Cohen, el último del año. Vamos a hablar de una economía local que estuvimos analizando durante todo el año caminando sobre la cornisa. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este título tentador que puse como un verano caliente, básicamente por la dinámica que esperamos que tenga el mercado en los próximos 3 meses, en un contexto en el cual necesariamente necesitamos buenas noticias en cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que sin otro preámbulo, como hacemos siempre, voy a compartir pantalla, así les muestro la presentación. Como siempre, abierto a preguntas que ustedes tengan, así que bueno, déjenme encontrar como siempre pasa, un segundito. Perdón, ¿dónde está? Perdón que no la puedo encontrar no puedo encontrar la presentación. Un segundo, por favor. A ver, un segundo, por favor, que tengo un problema que no me deja compartirla. Acá estamos. Perdón por la demora. Bueno, acá estamos. Bueno, como les comentaba, vamos a ver este verano caliente que le pusimos básicamente porque parecería que en estos próximos 3 meses e incluso semanas, el gobierno después de 2 años espera plantear un programa plurianual, el cual tenemos bastante serias dudas en cuanto a cuál puede ser el desenlace de ese plano, sobre todo a ver si llega a buen destino. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos para acordar con el Fondo Monetario y como siempre, como es el objetivo de estos House View, como siempre tenemos que ver cuáles son las opciones de inversión que les estamos ofreciendo para estos próximos meses o por lo menos lo que es el verano. Un poco para arrancar, ir entrando en calor en esta dinámica es, bueno, qué está pasando con el mercado cambiario, un mercado cambiario que como ustedes habrán notado, la tensión sigue en ascenso. La verdad que este año ha sido prácticamente un relojito en cuanto a cuál era la dinámica que esperábamos para el mercado, un primer semestre de abundancia, si quieren, y un segundo semestre en lo cual había que remarla cada vez más, básicamente porque se terminaban esa Belle Époque de liquidación de divisas del agro y después había que empezar a administrar a los ojos del gobierno esas divisas. Para ir entrando un poco cuál fue, si quieren, la sorpresa positiva que tuvimos este año, tenemos acá dos factores. Por un lado, como ustedes saben, esta aceleración que tuvo claramente la inflación argentina en lo que va del año, una inflación que navega en torno al 50% con un tipo de cambio que se mueve al 25%, obviamente esto genera un atraso del tipo de cambio, como ustedes pueden ver acá en el gráfico de la izquierda, el atraso del tipo de cambio en lo que va del año, ya estamos en un tipo de cambio real multilateral, esto es una medida de competitividad contra todas las monedas que comerciamos, contra todos los países que comerciamos. Bueno, está hoy en un mínimo, en la mínimo de la gestión Fernández, y si quieren es casi el mismo que teníamos a la salida del cepo del 2015, ¿no? Fíjense ahí todo la montaña rusa que fue esta medida de competitividad con las sucesivas saltos devaluatorios que tuvo Argentina en los últimos 5 años, lo cual siempre iba acompañado por una aceleración inflacionaria. Este era el escenario que nosotros, si nos preguntan, era el gran protagonista que íbamos a tener este año, pero afortunadamente tenemos a la derecha, tenemos el gráfico de lo que son los índices de precio de las materias primas, algo que venimos reiterando todo el año, este shock de precios de materias primas que tuvo Argentina en el último año, especialmente desde octubre del año pasado, algo que ya hemos escrito mucho, hemos hablado, pero lo cierto es hoy que estamos en un nuevo escalón de precios, más de un 40% superior a lo que teníamos a principios del anteaño pasado. Esto obviamente es una bocanada de oxígeno que toma el mercado cambiario básicamente por la mejora en las exportaciones. En lo que va del año tuvimos ciertos zigzagueos en esta medida de
de precios de las materias primas, fíjense ahí como cuando la soja había alcanzado esos famosos $600, después se había tenido esa especie de derrumbe, y bueno, ahora se volvió a recuperar. Ahora lo que me lo está tirando para arriba este índice es básicamente el precio del trigo, que afortunadamente está subiendo mucho, y también el precio del petróleo, que en este índice también juega, y eso es lo que nos está permitiendo decir que en términos conceptuales Argentina está en un nuevo shock de términos de intercambio. Como lo ven acá, tenemos precios de las exportaciones casi en récord de las últimas 2 décadas. Fíjense lo que es esta W que hacen los precios de las exportaciones. Como los precios de las exportaciones suben más rápido que los precios de las importaciones, acá tenemos lo que se llaman los índices de términos de intercambio, que es básicamente el poder, cuánto ganamos nosotros sin hacer nada en cuanto a nuestro saldo entre exportaciones e importaciones. Cuando vamos un poquito más adentro a por dónde están llegando esos dólares de este superávit comercial, bueno, fíjense la dispar dinámica que están teniendo las exportaciones respecto de las importaciones. Fíjense, las exportaciones creciendo al 40% y las importaciones creciendo al 50%. Sin embargo, cuando vamos a la dinámica entre precios y cantidades, vemos cómo el gran componente de las exportaciones fueron la suba de precios. Fíjense, de 40%, un 25% fue por mejora en la cotización de los productos que exportamos, y pongo apenas entre comillas, el 10% es en cantidad. No es un mal número. Es cierto que venimos de un 2020 de derrumbe de las exportaciones, básicamente por derrumbe de las exportaciones a Brasil, cayó el comercio global, o sea, era una cuestión natural esta recuperación de las cantidades exportadas. Si quieren, es quizás un poquito, bastante por encima de lo que yo hubiese esperado, pero es una buena noticia este aumento del 10% de las exportaciones en los volúmenes. Por otro lado, tenemos que las importaciones es la antítesis, ¿no? El motor del crecimiento de las importaciones es obviamente una economía que se quiere recuperar, es una economía que demanda más importaciones, y eso hace que las cantidades suban al triple de lo que lo hacen las cantidades exportadas. Esto por ahora no es un problema para Argentina, porque todavía tenemos colchón, digamos, ese saldo comercial, pero acá lo que miramos es la dinámica que tienen estos componentes, y recordamos que si el gobierno quiere plantear un plan plurianual, obviamente tenemos que salir de esta coyuntura del cortísimo plazo, o si quieren, de los aspectos coyunturales, e ir más a los aspectos estructurales, y los aspectos estructurales marcan que tenemos un complejo exportador que le cuesta mantener la dinámica de los volúmenes exportados. Así pasó por lo menos en los últimos 50 años, y no creemos que esta sea la excepción, con todas las debilidades que está teniendo la economía actualmente, y también con los propios programas que está teniendo el propio gobierno, incluso también otros gobiernos, siempre pensando que vamos a tener un sector salvador de las exportaciones. Está el tema de vaca muerta, que siempre nos va a salvar y nos va a inundar de dólares, pero bueno, son procesos que llevan tiempo, son procesos que también demandan insumos importados, así que no es todo color de rosa a la hora de ver tener un superávit externo así porque sí. Hay que trabajar, son por procesos largos, y seguramente eso es lo que vamos a tener que ver todos los años, a ver en qué dinámica de las exportaciones estamos. Por ahora nos quedamos por este saldo comercial favorable, pero un saldo comercial favorable que cuando lo vemos después lo que entra en la caja, la historia cambia un poco. Fíjense lo que es el mercado cambiario. El mercado cambiario, como les dije al principio, tuvimos un primer semestre de embuchamiento de dólares. Fíjense ahí lo que son la línea de las exportaciones, esto es liquidadas, pagadas. Ahí tenemos en un contexto de suba de las importaciones, aunque las importaciones no subían todo lo que compraba, básicamente porque acá tuvimos los dos aspectos favorables, ¿no? Tuvimos un adelantamiento en los pagos de las exportaciones y tuvimos una demora en los pagos por importaciones en el primer semestre. Por eso ahí teníamos un MULC tan superavitario. Fíjense, el Banco Central llegó a comprar casi 2.000 millones de dólares en un mes, y desde entonces, a medida que empieza a caer la estacionalidad o empieza a golpear la estacionalidad de las exportaciones del agro, el mercado se empieza a quedar un poquito más
más corto, tenemos que el Banco Central empieza a comprar cada vez menos, en un contexto en que las importaciones se dan vuelta, es decir, lejos de demorar pagos, los importadores ante expectativa de suba de tipo de cambio empezaron a adelantar las exportaciones y los exportadores lo empezaron a demorar, y eso es la tensión que tenemos desde agosto hasta noviembre, incluso lo que estaba mostrando en diciembre. Fíjense también que en octubre tuvimos esta especie de veranito, ¿no? Fíjense que en agosto el Banco Central vendió 252 millones, en septiembre vendió casi 1.000, vino el refuerzo del cepo, logró acomodar el cuerpo, compró 122, cuando vemos por qué compró 122 tras las ventas de casi 1.000 millones el mes anterior, bueno, ahí la clave fue este garrotazo que le dieron a las importaciones, que lejos de mantener esa tendencia alcista, digamos, quebraron, digamos, bajaron casi 1.000 millones menos, 1.500 millones menos de pagos de importaciones, y esto le dio aire al Banco Central para que compre algo de divisas. Lo que pasó es que, lamentablemente, en noviembre, de acuerdo a nuestras estimaciones, el Banco Central vendió casi 1.000 millones, en el cual lo más certero que ahí tenemos es que las exportaciones cayeron al tiempo que las importaciones habrían tenido cierto repunte. Cuando lo vemos en el cuadro de la derecha, ahí tenemos un poquito detallado en esta cuenta de almacenero que está haciendo el Banco Central mes a mes, en el cual cree que tiene la oferta de dólares inelástica y lo que hace es empezar a tapar agujeros. Algo que llamó la atención en el último mes fue este fetiche que hay con los pagos con tarjetas de crédito y pasajes por turismo al exterior. La verdad que es una cuenta que, si me preguntan, hasta el 2019 era una cuenta, sí, de extremo cuidado, se iban casi 900 millones de dólares al mes, casi 10.000 al año, era una cuenta para tener en cuenta. Hoy, si bien la dinámica es naturalmente alcista, básicamente porque estamos comparando contra un 2020 en el cual la economía, los vuelos estaban cerrados y demás, acá lo que vemos es que está habiendo sí un aumento en las compras de pasajes y viajes. Esto, si quieren, es el tarjeteo, digamos, todo lo que es la cuenta de viajes. Ahí resume también los consumos en tarjetas de crédito que se pueden hacer desde Argentina, no necesariamente uno tiene que estar en el exterior para que esta cuenta se active. Uno comprando una ropa de China ya me entra por ahí, por esa cuenta, ese egreso de divisas. Bueno, el Banco Central ahí hizo esta movida más mediática, que, si quieren, efectiva en cuanto a lograr que el mercado cambiario quede más relajado, pero son 300 millones de dólares que, incluso de esos son pagos, o sea, ni siquiera ahí tenemos las famosas 12 cuotas. Parte de estos 239 millones quizás ahí hay algo de pagos en 12 cuotas, así que el efecto que puede tener esta medida sobre el mercado cambiario es muy efímero. Para decirlo en otros términos, lo que quiero marcarle es que no por esta medida el Banco Central va a pasar de vendedor a comprador neto de divisas. Cuando lo vemos después, ¿cuál es la película de todos los pagos? Que, es decir, lo que tenemos es un Banco Central tratando de tapar filtraciones en el mercado cambiario. Pueden venir por las importaciones de bienes, pueden venir por las importaciones de servicios, en las cuales están los viajes y los pasajes, y también pueden estar por los pagos de utilidades y pagos de intereses de deuda. Obviamente los pagos por utilidades le cancelamos 20 veces, digamos, esa es una cuenta que no se toca. Tenemos así los pagos de deuda en moneda extranjera que hacen las empresas, para lo cual ya refinanciaron también el año pasado, pero son cuentas que, fíjense en el chiquitaje que estamos. Yo recién les mostré un shock de términos de intercambio, y acá estamos contando penurias todos los meses, a ver si se van 200 millones de dólares más, 200 millones de dólares menos, cuando este año tuvimos una bocanada de ingreso de divisas gratis, si quieren, por una cuestión de contexto global, de casi 15.000 millones de dólares. O sea, fíjense la debilidad que tiene un contexto de control cambiario tan estricto como que marca como que la política actual, y cómo parece que es el perro que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque a medida que el Banco Central quiere controlar
la demanda no tiene capacidad de aumentar la oferta, y no tiene capacidad de aumentar la oferta porque se ancló en un shock de términos de intercambio, como me escuchan decirlo habitualmente. Fíjense acá lo que son las liquidaciones del agro. ¿Qué más le puede pedir este gobierno al agro en cuanto a liquidaciones? Fíjense todo lo que liquidó este año, muy por encima de todo el promedio histórico, muy por encima del año pasado, del promedio de periodos normales 2016-2019. Lo que pasa es que toda esta bocanada, todo este fuerte aumento que tuvimos en los primeros, si quieren, 10 meses del año, me paso al gráfico de la derecha, era gracias a este fuerte aumento de los valores exportados y también una liquidación de stocks remanentes. La mala noticia que tenemos es que esos stocks remanentes se acabaron. Por eso vemos que en noviembre ya la liquidación del agro, si bien fue alta, casi un 17% por encima de la de noviembre del año pasado, es prácticamente todo suba de precios y una caída en las cantidades del 2%. Diciembre arrancó bastante flojo la primera semana, ya repuntó un poquito, pero bueno, estamos en esa dinámica en el cual de 2100, que fue en noviembre, podemos estar 2200. Si es 2200, firmamos ya. La semana pasada arrancó con un ritmo de apuntar a 1500, o sea, es un partido que se está jugando, hubo adelantamiento en la liquidación del agro y es parte de ese pan para hoy, hambre para el verano. Podría estar dándose ese caso, vamos a ver cómo sigue, porque también afortunadamente Dios es argentino y en el momento que estamos cosechando el trigo se pega un rally alcista tremendo y eso nos puede ayudar en algo, pero el trigo tampoco es la gran salvación de Argentina, digamos. Acá tengan en cuenta que de trigo se podrán liquidar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares a lo largo del año, o sea, tampoco es que esto entra todo un mes o en apenas 3 meses, son procesos graduales y eso a veces hace que tengamos que tener cuidado, sobre todo cuando mediáticamente se impone que el trigo salvador van a entrar todas las exportaciones de trigo y eso nos va a salvar en cuanto al mercado cambiario. Desde mi punto de vista no, es ayuda, pero tampoco no es determinante, y así lo vamos a ver. Fíjense ahora cuando entramos más en el corto plazo, cómo esto lo hemos marcado varias veces a lo largo de este año, ¿no? Fíjense cómo el Banco Central compraba, cuando empezaba a vender reforzaba el cepo, lograba acomodar el cuerpo un tiempito, pero las medidas eran cada vez más efímeras. Fíjense ustedes en el gráfico de la izquierda, en el cual ustedes ven cómo tuvimos un segundo semestre cuando mayoría de las barritas para abajo, estas son el Banco Central vendiendo divisas todos los días, en un contexto en el cual, como les mostré, la liquidación del agro, que esto es a través del CIARA que nos informan diariamente, se mantuvo relativamente estable a lo largo de estos meses, como les mostré en el gráfico anterior. Entonces la clave pasa acá, el cuchillo siempre pasaba por las líneas de abajo, que es la demanda neta de divisas del resto de los sectores. A medida que había el cepo, eso bajaba, reducía la presión, el Banco Central compraba, y a medida que esto le tiene que aflojar el grifo para que no golpee sobre el nivel de actividad y sobre la inflación, dato no menor y del cual vamos a hablar más adelante, hace que el Banco Central se vaya quedando con cada vez menor poder de fuego. ¿Cómo arrancó diciembre? Diciembre arrancó muy flojo, no quiero ser alarmista en cuanto a este número, recién vamos 4 ruedas, pero al ritmo de ventas que arrancó diciembre no parece ser muy diferente a lo que fue noviembre. Estimamos que puede andar el resultado en torno a los 1.000 millones de dólares, ahí obviamente me está jugando esta estimación que estamos haciendo, que el agro va a liquidar 1.900 millones de dólares, un poquito menos de los 2.200 que debería dar el promedio. Pero bueno, ahí andamos, vamos a estar, o si no es menos 800, podría ser menos 500, pero esto es... No voy a proyectar más para los próximos meses porque básicamente este es un reloj en el cual el Banco Central cuando se asusta lo frena. Entonces la presión no va a estar sobre el mercado cambiario, sino va a estar sobre los mercados paralelos. Así que la película que les quería mostrar es que estamos en un mercado cambiario tenso. No lo estuvimos antes porque tuvimos la bondad de un shock de términos de intercambio y de no mediar un nuevo shock de suerte. Vamos a seguir en esta tensión creciente en un mercado cambiario que le va a costar al Banco Central recuperar reservas.
le va a costar recuperar reservas en tanto y en cuanto quiera que la economía crezca. Es decir, las dos, ese trade-off hoy lo va a tener que elegir. Nosotros creemos que la tensión va a seguir aún pese a que, a que el nivel de actividad empiece a aflojar en los próximos meses. Un dato que me gustaría también destacar, que hubo en estas últimas jornadas, hubo un tole-tole en cuanto a los depósitos en dólares. Es cierto que los depósitos en dólares, digamos, cada vez que hay una tensión o un evento de tensión, los depósitos en dólares empiezan a salir en los diarios, empieza a ser preocupante. Y fíjense, acá tenemos que en el último mes los depósitos en dólares cayeron 1.000 millones de dólares. No es la primera vez que tenemos estas caídas en los depósitos. Fíjense, no sé si acá ven mi mouse, pero de estos 35.000 que teníamos previo a las PASO del 2019, cómo se derrumbaron post-PASO, y fíjense que el sistema no explotó, digamos, si bien pasaron un montón de cosas, en el término de depósitos en dólares no pasó. ¿Y por qué no pasó? Básicamente porque tenemos un sistema financiero muy sólido en términos de su posición en moneda extranjera, ¿no? Fíjense, hoy los depósitos totales, acá son 15.300 del sector privado, le sumamos 2.300 y monedas del sector público, tenemos un total de 18.200 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera. Bueno, tenemos 4.300 de estos están prestados a empresas de primera línea o empresas exportadoras. Fíjense cómo a medida cuando tuvimos el primer shock de salida de depósitos, el sistema respondió cancelando préstamos. Fíjense, tuvimos de 15.000 millones de dólares de préstamos a empresas, hoy lo bajamos a 4.300 y en baja, naturalmente, en tanto que la otra parte está en encajes del Banco Central y en cajas de los propios bancos. O sea, esto hace que, más allá de la duda que genere, digamos, y del susto que genere, o de la incertidumbre también que opera el sector privado en Argentina, no vemos un problema acá de insolvencia en dólares del sistema financiero y cosas por el estilo. No sé si es por la época, cada vez que viene diciembre hablamos de estos temas, pero me parecía oportuno remarcarlo, como traer un poco de calma en ese sentido. De hecho, fíjense, cayeron 200 millones el lunes pasado, otros 200 el martes, y ya los primeros 2 días de diciembre cayeron entre 50, 40, es como que se va moderando. Así que bueno, por el momento, si no nos mandamos más macanas, esto podría estabilizarse, y con eso las reservas tener un punto menos de caída. Y acá vamos y empezamos a entrar a la parte core de lo que vamos a ver, o por lo menos en estos próximos meses. Este es el reloj de arena que tiene el Banco Central a la hora, el Banco Central y el gobierno en general, y Argentina en todo su conjunto, que es cuál es el poder de fuego que le queda al Banco Central para mantener esta situación sin hacer un salto del tipo de cambio. Y acá obviamente nos vamos a arriesgar, vamos a dar nuestro view, en el cual creemos que necesariamente Argentina va a tener que hacer un ajuste del tipo de cambio oficial, porque fíjense que tenemos acá un stock de 4.500 millones de dólares de reservas netas. Esto es reservas propias del Banco Central, ni siquiera les estoy hablando de reservas líquidas. Creo que el concepto acá a destacar es las reservas netas, que son los dólares que tiene el Banco Central, las reservas brutas, sin los swap con China, sin los préstamos con el Banco de Basilea, sin préstamos con otras entidades, con otros swap que tiene con otros bancos, como con Banco de Francia y demás, y ni hablar de los encajes en moneda extranjera. Bueno, hoy el Banco Central tiene en su bolsillo 4.500 millones para administrar para lo que viene. Pero bueno, ¿qué es lo que viene? Lo que viene son un MULC que, como yo les comenté, el Banco Central tiene que usar para ir interviniendo en el mercado cambiario, que puede ser en torno a los 1.000 millones, entre 500 y 800 millones en diciembre. Seguramente enero, febrero y marzo, digamos, si no endurece el cepo, la tendencia va a ser la misma, y entonces ahí vamos a tener, esto va a ir aflojando a 3.000 millones de dólares, y ¿qué es lo que tenemos acá? Perdón, bueno, más adelante lo vemos, son los famosos vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, obviamente,
la plata no alcanza para mantener este statu quo de cómo está la situación. Consciente de eso o inconscientemente, nosotros notamos que esta situación le está dando mucha mayor volatilidad al tipo de cambio oficial. Fíjense que si bien nosotros vemos que el tipo de cambio oficial en los últimos 5 meses prácticamente se movió a una velocidad del 1% mensual o 15% anualizado, bastante estable, esto es lo que ven acá en esta línea Bordeaux, fíjense que se mantuvo bastante estable, fíjense con esta incertidumbre que genera continuamente que se viene la época de definición con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cómo aumentó muchísimo la volatilidad en el tipo de cambio, y cuando hacemos el promedio levantamos un poquito la cabeza, parecería ser que el tipo de cambio oficial se está devaluando a un ritmo un poquito más acelerado, que era, si hay algo que estamos seguros es que el crawling va a ser mucho más acelerado de lo que fue. Ahora estamos tratando de encontrar cuál va a ser la dosis de este aumento del tipo de cambio. Por ahora, el Banco Central recién entrando diciembre, no terminó la primera semana, y ya le aumentó 10 puntos el ritmo de evaluación. Ayer lo bajó un poquito, pero como les mostré, esto como es muy elocuente en el gráfico, la volatilidad del tipo de cambio va a estar a la orden del día. La mala noticia que tenemos, o por lo menos la consecuencia natural de una economía que se va quedando sin dólares, sin reservas, y no parece haber un acuerdo en el corto plazo para que disminuyera esa tensión, es que el tipo de cambio libre o el tipo de cambio implícito acá con los CDRs que hacemos nosotros está en 220 pesos, una brecha que ya supera largamente el 100%, y esto va a ser un paredón, va a ser una mochila de plomo para cualquier banco central que quiera aumentar las reservas internacionales con esto, con una brecha superando el 100%, y también creemos que crecientemente, ¿no? Ayer, la semana pasada, publicamos un informe de cómo veíamos la brecha de acá a fin de año, y nosotros creemos que es necesario cubrirse porque no es este recreo que se tomó en los últimos días, puede ser más una cuestión transitoria que permanente. Ojalá nos equivoquemos, pero nuestra evaluación apunta a que el tipo de cambio implícito puede seguir subiendo. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos acá? Ya empezando a ver un poco para entrar a las recomendaciones de inversión. Bueno, acá tenemos el gran fracaso de la tablita que quiso hacer el Banco Central o el gobierno en general, para bajar la inflación. Fíjense lo que les comentaba anteriormente. Tenemos desde mayo el tipo de cambio viene subiendo un ritmo del 1%, mensual, en un contexto en que la inflación no baja del 3, ahora es 3,5, y seguramente va a seguir en alza. Incluso si le mostramos la inflación core, va a ser la desaceleración es mucho menos notable. Entonces, digamos, acá vemos que el gran problema, si quieren acá, es que el tipo de cambio no ayudó a contener las presiones inflacionarias, que este año, como todos sabemos, son muy altas. Entonces, ¿por qué estamos esperando un acuerdo, digamos? ¿Y por dónde creemos que deberían venir los ejes del acuerdo? O, mejor dicho, en otras palabras, ¿a qué nos tenemos que atener en caso de que nosotros asumamos que va a haber un acuerdo con el fondo? Bueno, sin duda, la política fiscal o las cuentas públicas van a estar en el centro de la escena. Dentro de las cuentas públicas, el gobierno hoy promete que va a tener una mejora paulatina en el tipo de cambio, en el resultado fiscal, pero promete que lo va a hacer sin ajuste del gasto y que todo va a ser en base al crecimiento. Bueno, eso parece lindo desde el vamos, parece lindo, sería buenísimo, ¿no?, que la economía pueda ajustar solo creciendo, pero la mala noticia que tenemos acá es que fíjense que este año la mejora que tuvimos, pese a que una economía que subió, que se recuperó fuerte al 10%, con una inflación del 50% que le ayuda a licuar parte del gasto, la gran mejora que tuvimos en las cuentas públicas este año es bastante escueta si la comparamos contra las cuentas del resultado heredado, e incluso respecto al año pasado decimos, toda la mejora acá se dio por un contexto de transitorio en el cual tenemos una mejora en los ingresos no tributarios, ¿no? O ingresos, y también en la suba en las retenciones, es decir, entre no tributarios, léase algo más
transitorio y o excepcional, y entre las retenciones, que parecería ser una suba más transitoria que permanente, salvo que suban las alícuotas, no vemos grandes avances en la cuestión del ajuste del gasto, ¿no? Entonces, fíjense que a pesar de que la economía crezca, las cuentas públicas no mejoran, y eso acá lo que está detrás de todo esto, algo que venimos insistiendo en mucho tiempo, es que Argentina tiene un déficit inercial en sus cuentas públicas en torno al 3%, y eso es lo que tiene que atacar, y eso es lo que el gobierno no le quiere poner el cascabel al gato, digamos. Esto es, fíjense lo que son subsidios del 1,3 que heredaron en 2019 llegaron al 2,5, podemos agregar acá empresas públicas que triplicaron su déficit, las jubilaciones que pese a la licuación que están teniendo producto de la inflación, acá es una cuestión más de fórmulas, ¿no? Las fórmulas tienen un rezago, dado que toman inflación y salarios pasados. Bueno, cuando la inflación, si en algún momento se desacelera, esta cuenta de jubilaciones se va a disparar, porque va a tomar esos ajustes que van a estar muy por encima de lo que es la inflación de este momento. O sea, llevaron el gasto cada vez más indexado, y eso es lo que obliga a poner cuchillo básicamente en las cuentas públicas, más allá de la buena noticia que tuvimos acá con la reestructuración de la deuda y que esta carga de intereses se redujo del 2,1 al 1,3%, esto está bueno, nos viene bien, pero mientras no resolvamos estos temas, la cuestión de fondo va a estar... la cuestión de fondo con el fondo va a seguir a flor de piel, no solo con el fondo, sino también con el mercado. Supongamos que el fondo acordamos con el fondo y no hacemos nada y salimos a pedirle plata al mercado, el mercado también no va a estar mirando estas cuentas. O sea, esto en algún momento va a tener que resolverse. Entonces, si va a haber acuerdo con el fondo, acá esta línea de subsidios creo que es la que se lleva todos los puntos para ajustar, y que ajusten los subsidios obviamente obliga a que este ajuste de tarifas, en el cual me permitió que la inflación no se me dispare más allá del 3,5 mensual, obviamente me va a traer mucha más presión a la inflación para el año que viene. Por lo tanto, cuando uno dice acá viene lo doloroso del acuerdo con el fondo, un acuerdo que es necesario, pero que tampoco va a ser gratis en términos de bienestar de la sociedad en general en el corto plazo, ¿no? Por otro lado, lo que va a pedir el Fondo Monetario es, además de bajar el déficit fiscal o de moderar el desequilibrio de las cuentas públicas, es que se financie cada vez menos con el Banco Central y cada vez más con el mercado. Entonces, acá se le abre otro signo de interrogación al gobierno: cómo va a hacer para seducir al mercado con tanto desequilibrio fiscal en pesos y tantos vencimientos de deuda en pesos, en la cual tenga que aumentar la participación del mercado, que si bien es cierto, mejoraron acá en lo que fue noviembre. Acá también tenemos mucho de la contrapartida por los préstamos, las colocaciones de deuda que se le hacen directamente a los bancos, pero digamos, la cuestión de fondo acá es que el gobierno, si quiere tener déficit fiscal, que lo va a tener que financiar en el mercado, y seguramente con ese mercado, un mercado que cada vez que quiere colocar le achica los plazos y le sube la tasa, bueno, es otro incentivo que tiene el gobierno para ajustar sus cuentas públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ajustar la dependencia del Banco Central? Y bueno, porque los agregados monetarios en los últimos 2 años se fueron a la estratosfera, ¿no? Y hoy en día también están acelerando muy fuerte. Fíjense ahí lo que está el M3 privado, que es una medida de todo, cuántos pesos está teniendo la gente, ya sea en sus cajas de ahorro, como en plazos fijos, como en el bolsillo. Está subiendo una suba al 53% y acelerando. Obviamente esto no es una buena noticia para la inflación futura, ¿no? Digamos, siempre acá tenemos los rezagos de la política monetaria. Fíjense que gran parte de esta aceleración inflacionaria que tuvimos en este año, pese a la estabilidad del tipo de cambio, me lo está cobrando esta joroba que tuvimos el año pasado, básicamente por esta fuerte emisión monetaria que hizo el gobierno para financiar un tesoro que tuvo un déficit fiscal récord, si quieren justificado por la pandemia, lo que quieran, pero la contrapartida acá es que absorber esa semejante cantidad de
de pesos que están en el mercado le está costando inflación, y por eso al tener más inflación tenemos más presión cambiaria, y esa mayor presión cambiaria nos lleva a tener más cepo. Este es el círculo vicioso que se mueve la política económica actual. Por otro lado, algo que también va a haber que tocar es el tema de las tasas de interés, gran tema, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a tolerar tasas de interés reales negativas? Tampoco podemos tolerar tasas de interés reales tan a la estratosfera como esa experiencia que tuvimos en 2019, que tampoco nos ayudó mucho. Acá lo que tenemos que lograr es un equilibrio en las tasas de interés que dejen de perder contra la inflación. Hoy por hoy eso no parece estar dándose. Acá esto es la Badlar contra la inflación de los últimos promedios 3 meses, como para no ser tan drástico, y digamos, acá lo que vemos es que tenemos una tasa de interés real en torno a los 7 puntos de inflación. Bueno, por lo menos en Estados Unidos están teniendo inflación negativa, tasas reales negativas del 6%, si quieren, como una anécdota, pero acá esto no se puede sostener mucho, digamos, cuanto más abajo esté esta línea, más fuerte va a tener que ser el cepo, y cuanto más fuerte esté el cepo, más alto se va a ir la brecha cambiaria. Entonces, acá como la economía es muy cruel, no sé si la economía o la matemática siempre es cruel, en la partida doble te doy de acá y te saco de allá, siempre en tanto en cuanto no le pongamos el ajuste a esa cuestión dinámica que está teniendo las cuentas públicas tan deficitarias, estos problemas se van a ir empeorando, más allá de los beneficios que le trae en términos de recaudación la inflación al tesoro, ¿no? Entonces, y acá, algo que lo pusimos todo el año, durante todo el año estuvimos hablando de este perfil de vencimientos de la deuda con el fondo, en el cual a medida que van pasando los meses el gobierno sigue gastando esas reservas internacionales. Tuvimos esa suerte de los DEX, de que nos entraron 4.300 millones de dólares en agosto, y eso fue como una botella de agua en el medio del desierto, ¿no? Pero ahora se nos acaban, fíjense, hasta marzo nos vencen 6.000, bueno, saquemos noviembre, ya casi 6.000 millones de dólares. Yo le dije que el stock de reservas netas estaba en 4.500. Claramente no podemos llegar al nivel de reservas cero, ¿no? Entonces, con todo este escenario de fondo que les estoy marcando, es decir, bueno, ¿qué les recomendamos que hacer con sus carteras? En principio, vamos a ver qué es lo que podemos esperar en cuanto a la dinámica, lo que dice el mercado o el consenso, y lo que podemos decir con toda humildad nosotros, ¿no? En principio, la inflación, si quieren, es donde más consenso tenemos. Todos los analistas, incluso nosotros nos acoplamos a ese barco, del cual la inflación no va a bajar del 3% en los próximos meses. Fíjense, para diciembre están en 3,4, enero 3,8, febrero 3,9. El salto de marzo, siempre un mes calentito, empiezan las clases, hay ajustes de regulados que siempre caen en esos meses, es un mes complicado, y a partir de ahí empezaría a ir moderándose gradualmente, con 20 comillas detrás, hacia el 3,6%. Lo que sí ve el mercado, y acá tenemos un punto, un poco de diferencia, el mercado ve esta aceleración del crawling peg hacia enero y febrero, este tipo de cambio promedio contra promedio, del 2,4 que estima para este año, para diciembre, espera que lo acelere al 4,4 en enero y al 5,3 en febrero. Desde el punto de vista, esto puede ser, creo que va a ser, que me jugaría a tener un salto del tipo de cambio un poco más discreto en enero, que en esta distribución de ajustes que está previendo el mercado, básicamente por lo que les comenté de las reservas internacionales. Mientras ese reloj de arena siga cayendo las reservas a cuentagotas, sumado a los pagos con organismos internacionales, le va a ser muy difícil al Banco Central mantener un tipo de cambio a 100, y con la brecha cambiaria subiendo hasta el 150%. O sea que creemos que eso naturalmente va a tener que decantar por algún lado, y creemos, obviamente con los temores que nos genera esto a la hora de dar una estimación tan
tan difícil, ¿no?, como es estimar cuándo el Banco Central va a ajustar el tipo de cambio. Creemos que, si bien en general para el año que viene podemos decir que el tipo de cambio va a subir un 55%, la distribución de esa suba nosotros la asignamos más a un mes como enero y algo de febrero que sea en febrero, en marzo y todos los meses un poquito. Creo que el gobierno va a ir o apuntaría ahí a generar cierto shock. Vamos a ver, no estamos del todo seguros, pero si tenemos que recomendar algo, creemos que el ajuste somos del equipo de que estima que la devaluación del tipo de cambio oficial podría venir ni bien comience el año. No me pidan los días porque no lo sé, pero si nos permiten, la diferencia que tenemos con el consenso acá es esa que les acabo de comentar. Por otro lado, el consenso, como ve también, que esta aceleración en la inflación, fíjense acá tenemos las perspectivas de cómo el mercado fue modificando al alza sus expectativas de inflación. En la línea de abajo, la gris, es las expectativas de inflación que tienen para los próximos 12 meses. Es decir, en noviembre del 2020 esperaban que en los próximos 12 meses la inflación sea del 36,3%. Bueno, ahí la pifiamos todos, ahí está siendo la inflación ya estamos en el 50%. Pero bueno, como a medida que los datos de inflación fueron confirmando que se aceleraba, también las expectativas se fueron corrigiendo y hoy esperan que la inflación en noviembre hasta noviembre del año que viene va a ser una suba del 52%. Por eso me coincide tanto con lo que es el 2022, ¿no? Porque el 2022 estaba diciendo más, la inflación del 2022 se aceleró del 36,3 al 52,2, en tanto que la inflación de los próximos 12 meses se estima que va a ser del 51,1. Bueno, perdonen ahí los mareé, me confundí con el color de las líneas, pero lo cierto es que tenemos una inflación que tanto este año como el año que viene no va a bajar, incluso se va a acelerar. Nosotros ahí nuevamente somos un poquito más pesimistas que el mercado, creemos que la inflación el año que viene puede ser mayor a esta, básicamente porque los llevo al gráfico de la derecha. Digamos, el mercado espera una suba del tipo de cambio del 55% para el año que viene. Nosotros creemos que el salto puede ser un poco, bueno, no, en ese sentido no, pero al ser el salto más a principio de año, creemos que el impacto inflacionario va a ser más duradero que el que tiene el REN, pero bueno, estamos ahí, tampoco es que vamos a descubrir la pólvora por los decimales, estamos en una inflación. Lo importante es que la inflación no se va a moderar, y también lo importante es decir que el gobierno espera una inflación del 33%. Entonces, con todo esto en la mesa, difícilmente podamos creer que el ajuste, que el acuerdo con el fondo pueda darse en estos días, básicamente porque parece no tenemos noticias en cuanto a qué grados de avance hay. Hay ciertos avances voluntariosos, parecería ser que porque funcionarios toman un avión y se van a Washington hay un acuerdo cerrado. La verdad, no hay nada cerrado, por lo menos no tenemos cero información de eso. Lo que plantea incluso el gobierno todavía no revisa sus estimaciones de ir a hablarle al fondo con una inflación para el año que viene del 33%, cuando todo el mercado está estimando 20 puntos más. Parece como que es más una cuestión de voluntad que de realidad. Entonces, ya les dijimos que nosotros esperamos un tipo de cambio más alto, una inflación más alta, y acá empezamos a ver un poco el manejo de la cartera que tenemos, algo que pasó finalmente, algo que también suponíamos que no iba a haber trade electoral, por lo menos no iba a haber un catalizador. Las elecciones no iban a actuar como un catalizador de los activos argentinos, básicamente porque el problema de Argentina, si bien el problema político siempre es algo para ver con detenimiento, no es el problema urgente de Argentina. Argentina tiene un problema económico que no lo puede resolver la política, pero bueno, entonces difícilmente, más allá de la expectativa del rum que puede generar una elección de medio término, pasadas las elecciones, digamos, volvió todo a la realidad. Digamos, tenemos ahí que más allá de la mejora que tuvimos en la última semana, el riesgo país siguió subiendo. Ya estamos acostumbrados a ver el riesgo país arriba de los 1.700 puntos, en un contexto que en el Merval está en $400, navegando por ahí. Lejos está de esos 600 que
parecería que debería haberse ido tras la recuperación que mostraba. Sí tuvimos acá una buena mejora que tuvimos, los bonos estaban, la verdad, de remate, es decir, acá también es solamente para los arriesgados, digamos, pero sí tenemos que algo de valor recuperaron, tenemos tanto la parte en dólares como la legislación local tuvieron un buen repunte tras el derrumbe que tuvieron tras las elecciones, ¿no? Finalmente, digamos, si hay un claro ganador con todo esto, me habrán escuchado a lo largo de toda la charla hablar de inflación, bueno, y que aceleración del ritmo de inflación, aceleración en las expectativas de inflación, bueno, los bonos SER son los grandes ganadores de este año, fíjese lo que subieron en el último año estos bonos, y son claramente los donde mejores resultados nos trajo a nuestras carteras. Los dólar link un poco más rezagados tuvieron este mecanismo de contención que está teniendo el gobierno con el tipo de cambio oficial. Obviamente el mercado va y viene con estas expectativas, todavía este año parecería ser que ya ese ajuste de tipo de cambio no se va a dar. Nosotros todavía le seguimos dando valor a los dólar link, creemos que es algo que es importante tener en la cartera, sobre todo el TB22, que es el que vence en abril y es el que seguramente en caso de cumplirse nuestro view va a absorber gran parte de esa ganancia. Los bonos SER van a seguir, si bien han mejorado, han subido mucho y ya obliga a tomar con cierta cautela en el tramo más corto. Seguimos creyendo que para el mediano plazo son un buen instrumento, una buena cobertura ante una aceleración inflacionaria que no sé si se los comenté, pero nosotros estamos más cerca del 55-60% para el año que viene. Por lo tanto, son bonos que vale la pena tener en la cartera, como he dicho lo tenemos. Así que para los tramos más largos, si bien están dando una tasa, una TIR positiva, también es cierto que la volatilidad que asumen estos tipos de instrumentos son muy altos y por eso no recomendamos tantos como si preferimos lo del tramo medio de la curva. Finalmente acá para la tenencia de bonos, el que quiera tener bonos en dólares, esto después se lo pasamos, pero siempre en términos de bonos soberanos preferimos siempre los de legislación internacional, el GD38 y GD41, escribimos a lo largo del año también varias notas motivando estos bonos. También es cierto que el que quiera asumir algo de riesgo puede tomar el AL30. Nosotros en ese sentido con los bonos soberanos somos constructivos como lo es el mercado, uno hace las cuentas y da que los precios ante cualquier evento de reestructuración y demás, los bonos estos están pagando ese riesgo, o sea, es una buena inversión de cara a los próximos años, pero bueno, esto no quita que en el corto plazo vaya a seguir este zigzagueo en un primer trimestre o un verano caliente hasta tanto logramos tener el acuerdo con el Fondo Monetario. En cuanto a los bonos SER, como les dije recién, siempre apostando al tramo más medio de la curva, sobre todo la LESER que vence en junio, después tenemos otra que vence en el 2022 y el BONSER T2X2 que vence en septiembre. Creemos que son buenos instrumentos para tener en la cartera y seguir aprovechando de la lamentable suba de la inflación. Y en cuanto a los dólar link, como les dijimos, nosotros creemos que hay que tenerlo básicamente por este ajuste que puede tener el tipo de cambio también en el verano, pero en ese sentido preferimos el TB22 básicamente porque al ser de vencimiento más corto uno lo puede mantener hasta abril y absorber todo ese salto del tipo de cambio nominal, a diferencia de los más largos en los cuales ahí se genera ese problema de puerta 12 tras la devaluación. Entonces, eso es en cuanto a los bonos. Bueno, como siempre también es el espíritu de nuestro área de estrategia, como la diversificación para cubrirse de los eventuales riesgos. Bueno, nosotros acá siempre les mandamos mes a mes 2 carteras, una de cobertura y otra balanceada, en las cuales las comparamos contra un benchmark que nosotros elegimos, no porque nos dé bien, sino porque creemos que sea representativo, una cartera que se componga por instrumentos tasa Badlar, otro 25% de inflación y otro
por tipo de cambio por dólar link. Bueno, esta cartera que armamos, la verdad, todos los meses le fue ganando, salvo raras excepciones como pasó en marzo. Por lo general son carteras que le ganan al benchmark y también están muy cerquita de ganarle a la inflación. Fíjense la cartera balanceada en lo que va del año, con una suba del 50%, en caso de la cobertura una suba del 40%. Para el que lo quiera ver más en detalle, nosotros se lo mandamos todos los meses, pero bueno, acá tienen la diferencia, cómo se compone cada una de estas carteras, por si a alguno le interesa, nos llaman y lo podemos, son carteras variadas. Simplemente acá lo que le queríamos mostrar, cómo están sobreponderados, si quieren, o bastante cargados lo que es los instrumentos indexados, tanto dólar link como instrumentos ajustables por ser, se llevan todas las miradas de la cartera. En el caso de la cartera balanceada, tenemos obviamente los bonos ser como los de mayor preponderancia, también los dólar link con un poquito menos de participación de lo que es la cartera cobertura, y como siempre también, siempre ponemos ese changüí, si quieren, o algo que nos parece interesante y aprovechable, que es las inversiones en las carteras CDRs, algo que hablábamos en el comité, en el house pasado, en el cual es un buen instrumento de cobertura ante la aceleración en el tipo de cambio paralelo, al mismo tiempo de aprovechar la renta o aprovechar las ganancias del mercado internacional. En este sentido, por el momentum que notamos en el mercado internacional, obviamente siempre nos van a escuchar que si tenemos que elegir una cartera de CDRs, vamos a apostar a la del S&P, básicamente por la cuestión de riesgo-retorno que siempre tiene, que es un relojito, es la cartera menos volátil y siempre nos va a traer buenos resultados. En tanto que la cartera F, que es la que invierte en bancos, pese a la caída que tuvo el último mes, creemos que el sistema financiero de Estados Unidos, con la recuperación, o por lo menos con la suba en las tasas de interés que se viene, es un sector ganador de este próximo contexto, y creemos que le ponemos una ficha a esas carteras. Después tenemos algo de renta fija y también los fondos que hacemos también, que también le mandamos todos los viernes, el fondo Compass Renta Fija y el Delta Gestión. También son fondos que los incluimos en nuestra cartera, también creemos que son un buen instrumento a la hora de incorporarlos en nuestra cartera. Finalmente, para que no se me aburran, hablamos un poco de lo que fue renta variable. Renta variable, el Merval respetó un poco la dinámica del riesgo país. Digamos, era evidente que con un riesgo país subiendo, difícilmente el Merval podía sostenerse, así que en el último mes escupió esa ganancia, tuvimos una caída de casi el 10%, y cuando lo comparamos con este Merval teórico, que esto es de acuerdo a la regresión que hacemos con el riesgo país, estamos como que el Merval podría subir un poquito más, estamos en un valor de 425, como siempre digo, esto no es la Biblia, es simplemente un indicativo. Lo cierto es que el Merval, desde se terminó ese trade electoral, claramente, acá lo ven por sector, que si bien en Argentina es medio raro verlo tenemos pocas empresas que participan en cada uno, pero a nivel general vemos que los bancos son los grandes perdedores de este trade. Digamos, no hay buenas perspectivas, básicamente un contexto de inflación acelerándose para los bancos argentinos con tasas reguladas y un sistema tan transaccional y con cada vez más participación del sector público en la cartera. Es un sector para tocar con pinzas, salvo algunas excepciones como Banco Galicia o Banco Macro, que tienen alguna unidad de negocio un poquito diferente al resto. Por lo general es un sector que miramos con un poco de reojo, pero cuando vemos también a nivel internacional, también el ajuste pasó a todas. Bueno, ahí a despegar también le golpeó parte de la pandemia, pero el resto seguimos viendo, por ejemplo, Vista, un sector que si bien ajustó lo que va del año, seguimos siendo optimista. Fíjense, subió casi, se duplicó el valor, es una acción que tenemos dentro de nuestra lista de preferidas. Cuando lo vamos a ver al panel general, bueno, vemos ahí las grandes ganadoras del año, TGN, Mirgor, Comercial del Plata, Termo Argentina, Pampa, Edenor, digamos, y Alvar. Alvar, ahí tenemos, permítame un paréntesis, esta suba que tuvo en el último año.
creemos que acá es momento esto de tomar ganancias. Ahí la caída que tuvo el precio del aluminio, digamos, esta suba que tuvo Alvar se contrapone con una caída del precio de aluminio, y por lo tanto creemos que es momento ahí de bajar la cabeza y tomar la ganancia y aprovechar esta suba que ya tuvieron. Entonces, si nos piden una recomendación de acciones recomendadas, creemos que obviamente ponemos a la cabeza Ternium Argentina, creemos que tiene un upside del 62%, sobre todo cuando lo comparamos con empresas del mismo sector. A Pampa Energía también con un upside en torno al 50%. Mirgor, una de las mimadas que tuvimos durante todo el año, esperamos una suba del 35%, y también cerrando con Vista Oil and Gas, una acción que podría subir casi de los $5,3 que cotiza actualmente, podría pegarse un viajecito a los $9,50 en base a los resultados que tuvo y las perspectivas que aporta un sector en el cual está menos regulado que otras empresas petroleras, básicamente porque se dedica al upstream, que está menos regulada que el caso de YPF, así que ahí es donde vemos más valor. También hemos escrito informes sobre cada una de estas empresas, así que los invito a visitar el blog y tomar estos informes y hacernos consultas y que les sirvan. Así que para concluir, bueno, y antes de despedirme, un poco espere que dejo de compartir, así nos vemos. Para cerrar este año tan tensionado que tuvimos en Argentina, en el cual pasamos desde pandemia hasta riesgo político, elecciones, un acuerdo con el fondo que nunca llegó. Nosotros creemos que vamos a tener un verano caliente en materia de tipo de cambio. Creemos que vamos a tener un ajuste en el tipo de cambio oficial como para empezar a acomodar el cuerpo. También creemos que vamos a tener un acuerdo con el Fondo Monetario en marzo, un acuerdo efímero, un acuerdo que seguramente no se firme y después no se logre cumplir, y vamos a estar en torno a ese zigzagueo en cuanto a qué es lo que le prometimos al fondo y qué es lo que nos da. Acá lo importante de firmar el acuerdo básicamente no es porque esperamos un ordenamiento general de la economía, pero sí al menos que nos saquen esos pies que Argentina le mejore el perfil de vencimientos. Como yo les mostré, hasta marzo nos vencen $6.000 millones de dólares que no tenemos, y eso obliga a tener un acuerdo, y si no tenemos el acuerdo después nos esperan $18.000 millones más hasta el fin, para lo que resta de los 2 años siguientes. O sea, el acuerdo, ya sea por opción o elección, es algo que hay que lograr. Creemos que se va a lograr, porque si no el escenario sería un poco más, mucho más volátil, mucho más incierto y mucho más destructivo del que nosotros creemos que el ajuste del tipo de cambio oficial va a traer un poco más, va a relajar un poco la tensión en el mercado cambiario. Esto le va a permitir al Banco Central achicar un poco las brechas y recuperar reservas y llevar un poquito la economía a un sendero más estable, si quieren, a los ojos de Guzmán sería tranquilizar la economía. Bueno, es la paradoja. Para tranquilizar la economía tendríamos que tener cierto run en materia de cambiaria, porque como van las cosas no creemos que sea muy sostenible. Así que bueno, siendo las 11 de la mañana, no me queda otra que agradecerles a todos a lo largo de estos 12 House View locales que tuvimos en el año. La verdad, muy a gusto de charlar todos los meses con ustedes. Una pena que no sea personalmente, así nos vemos y hablamos, pero bueno, desde mi lado les deseo que terminen muy bien el año, que arranquen un 2022 que se pone áspero, pero siempre con muchas ganas y optimismo. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el año que viene. Felices fiestas. Chau, chau.